La luz del alba se filtra por la ventana de la cocina, tímida, como si pidiera permiso para entrar. Su resplandor revela una finísima capa de polvo sobre la taza de porcelana de mi mujer, esa que siempre usaba para el té. La sostengo entre mis manos temblorosas y el frío de la cerámica es lo único que me hace compañía en este silencio denso que precede al amanecer. No me atrevo a limpiarla. Ese polvo es como el tiempo mismo, una prueba tangible de su ausencia, una reliquia de mañanas que ya no volverán. Cada día este pequeño ritual se repite, un diálogo mudo con un fantasma que vive en los objetos que dejó atrás. Este silencio me devuelve a una tarde de domingo hace apenas unas semanas. Mi nieto, con toda la inocencia demoledora de sus 20 años, levantó la vista de su teléfono y me preguntó algo sin aparente malicia. Abuelo, ¿nunca quisiste ser alguien importante? Me llamo Tomás y a mis 94 años he visto guerras, crisis y la llegada del hombre a la luna, pero ninguna bala me ha rozado tan de cerca como esa pregunta. No supo ver cómo sus palabras removían los cimientos de una vida entera, cómo me obligaban a mirar un reflejo en el que ya no estaba seguro de reconocerme. Se quedó esperando una respuesta que todavía hoy sigo buscando. Esa pregunta me golpeó con la fuerza de un fracaso que nunca supe que había tenido. Un golpe sordo, sin ruido, pero que dejó una grieta en el alma. ¿Por qué? ¿Qué significa ser importante? He pasado semanas enteras con esa duda resonando en las paredes vacías de esta casa. Un eco que se mezcla con el recuerdo de la risa de mi esposa. Me ha costado 94 años, una vida entera de trabajo y silencios, empezar a entender la abismal diferencia que existe entre una vida grande y una vida plena. Y hoy, antes de que este viejo corazón se detenga, necesito contártelo, para que tú no tardes tanto en descubrirlo. A mi edad, uno no colecciona trofeos ni medallas, porque el tiempo no te premia con metales brillantes, sino con cicatrices que te enseñan a caminar. Lo que se acumula en casi un siglo de vida es otra cosa, un archivo inmenso de silencios, de palabras que se quedaron en la garganta, de abrazos que se dieron demasiado tarde. Reflective. He visto el mundo cambiar de formas que mi nieto solo lee en los libros. He visto caer muros y levantarse imperios tecnológicos desde el mismo sillón en el que ahora me siento. No tengo un título en la pared que me acredite como un hombre sabio. Mi única credencial es el peso de 34.000 amaneceres y la dolorosa certeza de que en la mayoría de ellos estuve más preocupado por construir algo grande que por vivir algo real. ¿Nunca quisiste ser alguien importante? Esa pregunta no es de mi nieto, es mía. Es la pregunta que me he hecho en silencio durante 50, 60 años, cada vez que veía a un antiguo compañero prosperar, cada vez que leía en el periódico sobre hombres que cambiaban el mundo. Es la duda que te asalta en mitad de la noche
cuando el único testigo de tu existencia es el techo oscuro sobre tu cabeza. No se trata de fama ni de riqueza, no, es algo mucho más profundo, más íntimo. Es el miedo a haber sido solo un figurante en tu propia película, a que el telón baje y nadie recuerde tu papel. Es la punzada en el pecho que te pregunta si todo el esfuerzo, el sudor y los sacrificios han servido para construir algo más que un montón de días que se desvanecen. Y yo sé, con la certeza que solo dan los años, que tú también te has hecho esa pregunta. Quizá te la susurraste al espejo después de un día especialmente duro en el trabajo, o la sentiste en el pecho al ver a un viejo amigo alcanzar algo que tú anhelabas. Es el veneno silencioso de nuestra era, la obligación de ser extraordinarios. Nos enseñan a mirar siempre hacia la cima de la montaña, a planificar la escalada, a soñar con la vista desde arriba. Y en ese afán por conquistar la cumbre nos olvidamos de caminar el sendero, de sentir las piedras bajo los pies, de mirar a los ojos a quien camina a nuestro lado. Hemos confundido el valor con el volumen, el éxito con el ruido, y esa confusión, amigo mío, se paga muy cara. He necesitado casi un siglo, una vida entera de manos agrietadas y espaldas cansadas para empezar a descifrar el mapa del que nadie te habla. No es un mapa que te guíe hacia el tesoro, sino uno que te señala con precisión dónde se esconden los abismos. Pasé décadas enteras obsesionado con los planos, con levantar muros sólidos y un techo que resistiera cualquier tormenta, convencido de que en eso consistía ser un hombre importante. Creía ciegamente que la grandeza se medía en la altura de la construcción, sin darme cuenta de que el verdadero valor estaba en el calor del hogar que se forjaba dentro. Lo que voy a contarte no te dará la clave del éxito, te ofrecerá algo infinitamente más valioso, la oportunidad de evitar el eco vacío que ahora resuena en mis habitaciones. No esperes de mí una lección magistral ni una fórmula secreta grabada en piedra. La sabiduría de los ancianos no se entrega en discursos grandilocuentes, sino en el temblor de la voz al recordar un error que costó demasiado caro. Lo que tengo para ti es algo mucho más honesto y tangible, el peso de mis silencios. Te hablaré de una valla que tardé demasiado en arreglar, de un orgullo estúpido que me costó un hermano durante una década y de una tarde en la que elegí sostener una mano temblorosa en lugar de asistir a una reunión importante. Son los fragmentos de una vida corriente, la única prueba que poseo de que la verdadera grandeza no grita su nombre desde una cima, sino que susurra en los valles de lo cotidiano. Recuerdo a Manuel como si fuera ayer. Llegó al pueblo con las manos en los bolsillos y una sonrisa cansada. La valla que separaba nuestras casas estaba podrida por la humedad. Un par de tablas caídas que ni a él ni a mí nos molestaban de verdad. Un sábado por la mañana, mientras yo arreglaba una bisagra de mi puerta, se acercó con esa calma que le caracterizaba. «Tomás», me dijo, apoyándose en el poste carcomido, «un día de estos el viento se la va a llevar entera». No había queja en su voz, solo la constatación de un hecho. Yo levanté la vista, sequé el sudor de mi frente y le respondí sin pensar. «No te preocupes, Manuel, mañana la arreglo yo». No era una promesa grandilocuente, solo palabras. Y al día siguiente cumplí. Con 4 maderas viejas y un puñado de clavos, la valla volvió a ser una línea recta y honesta. Manuel salió con 2 tazas de café humeante y se sentó en el escalón de su porche. No dijo gracias, solo me miró y comentó: «Ese café se te va a enfriar». Aquel gesto, esa valla insignificante, fue el cimiento de 50 años de amistad.
50 años de cafés en el porche, de herramientas prestadas, de silencios compartidos cuando su mujer enfermó y de un abrazo mudo cuando yo perdía la mía. Nunca construí un puente famoso, pero levanté esa valla y resultó ser el puente más sólido y duradero de toda mi existencia. No todas las construcciones fueron tan nobles. Con mi hermano Javier compartí infancia, juegos y secretos, pero también un orgullo tan afilado como una navaja. Nuestro padre nos dejó un trozo de tierra, un secarral inútil que apenas daba para 4 olivos raquíticos, pero no era la tierra lo que importaba. Una tarde, discutiendo sobre los lindes, las palabras se nos calentaron. Esa parte me corresponde a mí, le espeté, con una dureza que no reconocía en mi propia voz. Él me respondió con el mismo veneno, con los ojos encendidos de una ira que no entendíamos. No era por el terreno, lo sé ahora, era por demostrar quién era más hombre, quién tenía la razón más grande. Una estupidez monumental. Aquel día levantamos un muro entre nosotros, un muro invisible pero mucho más alto y sólido que cualquier valla de madera. Pasaron 10 años, 10 navidades en las que nos sentábamos en la misma mesa sin mirarnos a los ojos, 10 cumpleaños en los que el saludo era un murmullo forzado. La tierra, mientras tanto, se llenó de malas hierbas, un testimonio salvaje y abandonado de nuestra necedad. Cada vez que pasaba por allí, sentía una punzada en el estómago. Veía a su hijo crecer de lejos, me enteraba por otros de sus problemas. Habíamos cambiado una hermandad por un puñado de metros de polvo, y el precio me parecía, cada día que pasaba, más y más desorbitado. Fue en el lecho de muerte de nuestra madre cuando el muro se agrietó. No hubo un gran discurso, solo su mano buscando la mía y la de Javier, uniéndolas sobre la manta. «Ya está bien», susurró ella. Cuando salimos de la habitación, nos miramos por primera vez en una década. «Perdona», le dije. «Y tú a mí», respondió él. Pero las palabras sonaban huecas, torpes. Habíamos recuperado el habla, pero no el tiempo. Esos 10 años perdidos eran un fantasma entre nosotros, un abismo que ningún perdón podía cerrar del todo. La tierra se vendió por una miseria años después. Nadie la quería, nunca importó, pero la hermandad que dejamos morir en ella, esa no tenía precio. Y luego está la tarde que lo cambió todo, aunque en ese momento no lo supiera. Yo estaba en la cima de mi pequeña montaña profesional. Había una reunión en la ciudad, una de esas donde se deciden ascensos y se reparten palmaditas en la espalda. Era mi oportunidad para ser por fin alguien. Tenía el traje planchado, los zapatos brillantes y el discurso de por qué merecía el puesto ensayado en mi cabeza. Pero esa mañana, Elena, mi mujer, se levantó con una fiebre extraña y una debilidad que le nublaba la mirada. Se sentó en el sillón del salón, envuelta en una manta, y me miró mientras yo me anudaba la corbata con prisa. Me ajusté el nudo, listo para salir, y le di un beso rápido en la frente. «Volveré tarde», le dije, evitando sus ojos. Pero entonces ella me agarró la mano con una fuerza que no se correspondía con su fragilidad. «Quédate», susurró, «solo eso, quédate». En ese instante, la reunión, el ascenso, el traje, todo se volvió ridículamente pequeño. Vi el miedo en sus ojos, un miedo profundo que no tenía nada que ver con la fiebre. Descolgué el teléfono y llamé a mi jefe. Le di una excusa torpe sobre una avería en el coche. No sé si me creyó, no me importó. Colgué, me quité la chaqueta y me senté a su lado, en el suelo, sosteniendo su mano. No hablamos durante horas, solo estuvimos allí, juntos, mientras la luz de la tarde se desvanecía por la ventana. El silencio en esa habitación era más elocuente que cualquier discurso que yo pudiera haber dado en aquella reunión. Escuchaba su respiración,
Sentía el pulso débil en su muñeca. No conseguí el ascenso, por supuesto. Mi carrera se estancó en ese punto. Durante años, una parte de mí lo lamentó como un fracaso. Hoy, en el silencio de esta casa vacía, sé con una certeza que me desgarra el alma que aquella fue la única decisión importante que tomé en mi vida. Cambié un título en una tarjeta de visita por el recuerdo del peso de su mano en la mía, y les aseguro, no hay trato más justo en este mundo. La verdadera lucidez no llega con un trueno, sino con el silencio que deja una ausencia. Fue después de que Elena se fuera, en el silencio atronador de esta casa, cuando lo comprendí todo. Me senté en este mismo sillón, esperando oír sus pasos, y lo único que vino a mi mente no fueron los proyectos que terminé, ni los elogios que recibí en el trabajo. Lo que recordé fue el peso de su mano en la mía aquella tarde, el sonido de su respiración acompasada. Me di cuenta con una claridad que dolía físicamente de que durante décadas había archivado en mi memoria los logros equivocados. Había guardado los recibos, pero había tirado las joyas. Y en el vacío de su ausencia me di cuenta de que mi mayor éxito no fue un ascenso, sino una tarde de silencio compartido. Pasé mi vida entera tratando de construir un castillo, convencido de que la grandeza estaba en la altura de las torres y en la solidez de los muros. Cada día era un ladrillo más, una pieza en un gran plan para ser recordado, para ser alguien importante. Pero el tesoro nunca estuvo en el castillo terminado, sino en el acto de poner cada ladrillo. Estaba en el sudor de la frente, en el café que Elena me traía a media mañana, en la charla con Manuel sobre la valla. Me obsesioné tanto con la obra final que no vi la vida que sucedía en los andamios. Ahora lo sé. La grandeza no es un monumento que los demás admiran, es el calor de cada ladrillo que sostienes en tus manos, el propósito que encuentras en el gesto más pequeño y honesto. Y ahora, si me permites, me gustaría hacerte una pregunta. Mira tu día de hoy, las horas que ya se han ido y las que todavía te quedan por delante. ¿Dónde estás poniendo tu verdadera energía? ¿La estás invirtiendo en construir un monumento para que los demás lo admiren desde la distancia, en esa carrera incesante por un título más grande, por un reconocimiento público, o por el contrario, te has detenido un instante a sentir el calor del ladrillo que sostienes ahora mismo en tus manos, esa conversación sin prisa, ese trabajo hecho con honestidad silenciosa, ese abrazo que no pide nada a cambio? La sociedad nos empuja a levantar catedrales para la posteridad, pero te aseguro que la verdadera paz se esconde en el tacto de cada simple piedra. Y cuando llegue el día en que mires hacia atrás, como hago yo ahora en la soledad de este sillón, ¿qué silencios crees que te pesarán más en el alma? Serán los silencios que dejaste crecer por orgullo, como el muro invisible que levanté entre mi hermano y yo durante una década. Esos que llenan las habitaciones de un aire denso, de palabras no dichas que se convierten en fantasmas y te persiguen en las noches largas. O te pesarán más los silencios compartidos, como los que viví con Elena aquella tarde, donde no hacían falta las palabras, porque todo se decía con una mano apretada. Te lo pregunto porque el tiempo tiene una forma cruel de demostrar que el orgullo es un equipaje muy pesado, mientras que el amor, incluso en su más absoluto silencio, es lo único que aligera la carga del viaje. Mi vida no aparecerá en ningún libro de historia. No habrá placas con mi nombre ni estatuas en ninguna plaza, y he llegado a entender, con la calma que solo dan 94 años, que en eso reside mi única y verdadera victoria. Pasé demasiado tiempo creyendo que ser importante significaba dejar una huella visible para el mundo,
un eco que resonara después de mi partida. Pero la verdad es mucho más sencilla y sobre todo mucho más silenciosa. La grandeza no es el ruido que haces, sino la honestidad con la que vives cuando nadie te está mirando. Es la valla que arreglas sin esperar las gracias. Es la mano que sostienes en la penumbra. Y eso, te lo aseguro, es más de lo que muchos hombres considerados importantes podrán decir jamás. El precio de perseguir la grandeza equivocada es terminar con una casa llena de ecos en lugar de voces, de recuerdos de lo que pudo ser, en vez de la calidez de lo que fue. El mayor error que cometí no fue fracasar en mis ambiciones, sino aplazar la vida real que transcurría mientras yo estaba ocupado haciendo planes para otra. Aplacé un perdón, aplacé una conversación, casi aplacé una tarde de silencio que hoy es mi tesoro más preciado. Pero tú todavía estás a tiempo. Tu casa aún puede llenarse de voces. No tienes que construir un monumento, solo tienes que estar presente hoy en lo pequeño, porque la vida, la verdadera vida, no es un gran acto heroico, sino 1000 pequeños actos de amor repetidos en silencio día tras día. Hoy, antes de que acabe el día, no hagas nada grandioso. Simplemente detente un segundo y agradece algo pequeño y constante en tu vida. El calor de una taza de café, una palabra amable, la luz que entra por la ventana. Y si te atreves, compártelo aquí abajo en los comentarios. No para mí, sino para recordarnos entre todos que la verdadera vida, la que de verdad importa, está hecha precisamente de eso.